comenzar esta tertulia de viernes 9 de septiembre de 2022. Voy con los saludos primero para los que escuchaban recién. Alejandro Val, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Buen día para Andrea, bueno, para ti, Romina, naturalmente, para Andrea, Bien. Para Pablo, que es un gusto volver a verlo, para tal? Juan, que me lo volví hace como una semana, Sí, te estaba extrañando por acá, estaba preguntando por vos. y para la audiencia. ¿La gripe te tiene todavía no al 100%? Ya estoy ahí saliendo, pero no salí del todo. Juan Grompone. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Pablo Regent, contador público, profesor de política de empresa en la IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Un reincidente ya. Sí, Qué muy gusto contento. tenerte, Pablo, nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y un saludo a distancia, un poquito más lejos, desde Londres. Estamos saludando a Andrea Burstein, economista, es economista por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, MBA por el Imperial College de Londres. Andrea, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya casi Saludo para a vos. todos los tertulianos. Andrea la hemos tenido en varias oportunidades aquí en Perspectiva. Es economista uruguaya, debí decir, pero ¿cuántos años hace ya en Londres? En Londres 8, pero fuera de Uruguay 30. Ah, bien. 20 años. Sí. Bueno, y el tema que... Hace mucho porque viví entre España unos añiñitos en Estados Unidos y ahora en Londres hace Pero 8 años. te fuiste cuando tenías 13 años, Que bueno, claro. algo así. Así los cálculos por ahí. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca hoy. Carlos III es desde ayer el nuevo rey de Inglaterra, luego de la muerte de su madre, la reina Isabel II, a los 96 años. La monarca, que estuvo 7 décadas en el trono, falleció en el Palacio de Balmoral, en Escocia, luego de sufrir un deterioro de su salud en los últimos días. Así transmitía la noticia el servicio de la BBC. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme reporting the death of Her Majesty the Queen. La muerte de Isabel II fue una gran conmoción para la nación y para el mundo, aseguró la primera ministra británica Liz Truss en un breve discurso en las puertas de Downing Street, mientras de todo el planeta llovían los mensajes de condolencias. Una multitud se congregó frente al Palacio de Buckingham en Londres, pese a una fuerte lluvia. Allí se escuchó God Save the Queen, Dios salve a la reina, cuando se conoció su fallecimiento. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Isabel llegó al trono en 1952, con 25 años, tras la muerte de su padre. Con 21 años dio un discurso muy recordado. Allí declaró y dijo: declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial. Ya en el trono, convencida de la importancia de su papel como la mejor embajadora de su país, Isabel II viajó durante décadas por el mundo, visitando a gobiernos extranjeros o haciendo de anfitriona de jefes de Estado. Como monarca constitucional, dice una crónica de la BBC, siempre se tomó con seriedad su derecho a consultar, aconsejar y advertir, pero nunca trató de sobrepasarse. Sabía que era jefa de Estado, pero no de gobierno. A lo largo de 7 décadas recibió a 15 primeros ministros y varios de ellos le reconocieron un gran manejo de información, al punto que Harold Wilson, 2 veces primer ministro, dijo, al retirarse de la política, que el mejor consejo que le podía dejar a su sucesor era que preparase bien su tarea antes de la audiencia regular que mantienen los gobernantes con la reina. Presenció de primera mano los instantes más tensos de la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética, numerosos conflictos en Oriente Medio como la Guerra del Golfo, la Guerra de las Malvinas, así como diversas crisis económicas, el proceso del Brexit y finalmente la pandemia de COVID-19.
A pesar de que gozaba de popularidad en el Reino Unido, rara vez concedió entrevistas y poco se supo de sus opiniones personales. Bueno, obviamente este era un tema ineludible. ¿Qué les parece si empezamos escuchando justamente a Andrea desde allí, desde Londres, para que nos cuente, bueno, la importancia de esta figura, ¿no?, para los británicos? Y cómo se vivió. Hoy más temprano teníamos testimonios, ¿no?, de Joaquín Tull, nuestro colaborador desde allá también, de cómo se vivió esta jornada. Pero quizás, Andrea, vale la pena profundizar un poco en qué era la reina y qué simbolizaba la reina para los británicos. Bueno, yo creo que este resumen que tú hacías, ¿no?, que marcaba, bueno, una persona que estuvo 70 años, ¿no?, como jefe de Estado, que en realidad es su cargo, ¿no?, además de otros, como jefa de la Iglesia Anglicana, etcétera, etcétera, y presenció todos estos cambios que tú comentabas, ¿no? Hay uno que no sé si lo mencionaste, que fue también el fin como del imperio británico realmente, claro, porque hubieron muchísimas independencias de colonias que se dieron durante su reinado, ¿no? El estado de la consolidación del estado de bienestar, digamos, iniciado por Attlee, se siguió consolidando durante su reinado, y muchas otras cosas que tú mencionabas, la entrada a la Unión Europea, la salida a la Unión Europea, etcétera, etcétera, y se sabe poco de qué opinaba ella en cada una de esas instancias, ¿no?, como tú decías. Entonces, sin embargo, es una figura que lo que se le reconoce en todo el espectro político es la noción de estabilidad que dio a Reino Unido, contando que hay unas problemáticas y unas tensiones que mantener el Reino Unido, bueno, no es nada sencillo, ¿no? Ustedes lo vieron, hubo referéndum en Escocia, la situación con Irlanda del Norte siempre es tensa. Bueno, de hecho ganó el Sinn Féin las últimas elecciones, y ella ha sido esa figura que ha preservado esa estabilidad, ha contribuido mucho, sin saber nunca qué opina ella, ¿no? A diferencia de quien será su sucesor, bueno, el actual, que ya es rey Carlos de Inglaterra, que es una persona mucho más, como se dice aquí, opinionated, ¿no? Él da sus opiniones, es una persona que tiene una agenda clara, por ejemplo, en el tema medioambiental y tal, y en otras muchas cosas, ¿no? Siempre aclarando, bueno, esto no lo hago a título oficial, tal, pero hasta ahora ha sido una persona con opiniones muy fuertes, una característica muy distinta a lo que fue el reinado de su madre, ¿no? Que además de esta discreción y estabilidad que comentábamos que dio a la nación, la idea esta de seguir en servicio hasta lo último, ¿no? Que fue increíble. El jueves la vimos reunida con Liz Truss. Creo que incluso, a ver, igual esto es un poco una sospecha que yo tengo, pero incluso el hecho de morir en Escocia lo leo un poco en línea, un último servicio a la corona, ¿no? Porque esta su funeral va a empezar en Edimburgo, va a ser velada allí como un día. Va a viajar desde Edimburgo hasta Londres en el tren real, y bueno, todo eso va a ser una cosa también muy simbólica, ¿no? El tren va a ir, la gente va a estar esperando en las diferentes paradas, por supuesto va a haber personal del ejército, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, va a ser una cosa bastante aparatosa, si se quiere, va a ser muy simbólico ese recorrido. A ver, acá, Juan, que... Bien, sí, yo quiero mirarlo en la perspectiva histórica. A ver, dale. A Elizabeth II le tocó una mala época para el imperio, le tocó nada menos que destruir lo que había construido Elizabeth I, ¿no? Es decir, digamos que entre Elizabeth I y Elizabeth II se desarrolla el imperio británico. Bueno, quiero ver los incidentes que de su vida, que son un poco... Todos difíciles de enfrentar. Sí. En primer lugar, la casaron con un alemán que debió cambiar su apellido. Es decir, su marido no se llamaba, su marido tenía un apellido alemán y lo cambiaron porque precisamente la Segunda Guerra Mundial no autorizaba usar eso.
Recibió un país destrozado de la Segunda Guerra Mundial. Le tocó asistir a la descolonización, o sea, a la desintegración sistemática del Imperio Británico. Le tocó participar en toda la Guerra Fría, es decir, desde que en principio, pero la Guerra Fría empezó más o menos en la época de su reinado y terminó después. Debió aceptar a desgano la Unión Europea, porque ella en realidad no era favorable a la Unión Europea. Y tuvo que sufrir la salida de la Unión Europea con las consecuencias. Entonces todo esto hace que no dé ni para hablar de los problemas familiares que además tuvo que enfrentar. Es decir, como toda monarquía, tuvo grandes problemas familiares que enfrentar. Pero digamos, todo esto es caja chica respecto a lo que le pasó desde el punto de vista histórico. Bueno, y a pesar de todo esto, la reina salió airiosa, es decir, que pudo desmantelar el imperio de su predecesora, Elizabeth I. Sí, sí, a mí un poco lo que decía Andrea, me parece que da mucho en el clavo cuando pienso en esta señora, que realmente es una señora notable, 70 años como jefa de Estado, pero una cosa muy importante ayer cuando se murió la reina y hablábamos en mi casa, es esta señora como una señora que hace suyo aquello de nobleza obliga, ¿no? Es decir, es una señora que recibió obviamente todas las ventajas de ser reina, de la realeza, comodidad, ¿no? Digamos, todo lo que significa, y en contraste con de repente cosas que vemos en la prensa de otros miembros de la realeza, de esa casa y de otras casas, esa señora asumía lo que le tocaba, asumía su deber, no dejaba de vivir en una casa muy cómoda y seguramente de una cantidad, pero la señora asumía su carga, ¿no? Y en esto que decía Juan de la familia, con todos los líos obviamente, digamos, que hubieron y que suele haber en las monarquías, pero una cosa importante también, cómo asumía también que debía, digamos, ella llevar su familia de la forma más digna posible hacia afuera, porque era mucho más que la familia, sino que era ese rol identitario de algo que no es nada fácil que va a pasar, lo que pensábamos antes y lo que se puede pensar ahora, que va a pasar con la unión del reino, que estaba más unido quizá con la persona de la reina que con la monarquía en sí mismo. Entonces me parece una señora muy notable y un buen mensaje para aquellos que somos republicanos o que lo que fuera, de cómo los cargos son carga, ¿no? Y ella esto lo vivió, ¿no? Alejandro. No te estamos escuchando, Alejandro, a ver, ahí. El papel del jefe de Estado que ocupó la reina Isabel, pues en los tiempos contemporáneos no debe haber nadie que lo haya ocupado con más dignidad y con más sentido, ¿no, verdad? Uh-huh. Porque el jefe de Estado, lo que se pretende de él, que no es el jefe de gobierno, el jefe de Estado lo que se pretende de él es que sea el símbolo de la unidad nacional y de alguna manera, como decía quizás Andrea comentándolo, alguien que no tiene que opinar, no tiene que opinar sobre los problemas concretos del día a día, sino alguien que tiene que unir, porque las opiniones en general dividen, y Isabel se cuidó muchísimo de opinar, hasta donde yo sé, opinó mínimamente y de casualidad sobre el Brexit, pero que Juan decía que estaba en contra de la integración a la Comunidad Europea. Bueno, lo que tengo entendido es que ella estaba a favor del Brexit, pero no estoy muy seguro de que sea así, pero parecería que lo dijo muy casualmente, porque en realidad ella durante sus 70 años no opinó, o dicen que no opinó prácticamente de nada, pese a que se reunía todas las semanas, o así se dice, con los primeros ministros, con los 15 primeros ministros que le tocó recibir. Sí, recibir semanalmente, ¿no, verdad? A los cuales, según se dice, naturalmente que son todos que se dicen, pero creo que son verdad, según se dice, los aconsejaba semana a semana, y en reuniones de las cuales nunca salía una palabra ni de ella ni de sus interlocutores sobre lo que habían hablado. Una cosa bastante asombrosa, ¿no, verdad? Los problemas familiares que tuvo, sí, tuvo todo tipo de problemas familiares, desde el marido, que en fin, de alguna manera también fue una fuente de problemas, la hermana, los hijos, o algunos de los hijos, por lo menos un par de ellos, incluido el actual rey, algunos de los nietos, en fin.
toda una cantidad de asuntos que los fue llevando con una dignidad y con una discreción admirable. La verdad que admirable. Yo lo que siento es que esa mujer, para mí, que bueno, tengo ya 70 años, más de 70 años, para mí es parte de mi vida. Es de esas cosas que uno las da como hechas, ¿no? Está una parte de la vida así. Está la reina Isabel ahí. Nos va a costar pensar, ahora no está la reina Isabel y está Carlos, ¿no? Nos va a costar. Habían algo que se pasaba por las redes hace un tiempo que era muy divertido, y eran los encuentros de la reina Isabel con los presidentes de Estados Unidos. Y entonces aparecía encontrándose con Truman, con Eisenhower, con Kennedy, con Nixon, con Gerald Ford, con Jimmy Carter, con Ronald Reagan, con Bush padre, con Clinton, con Bush hijo, bueno, y hasta ahora, incluido por supuesto Obama y Trump, y también Biden. Una cosa increíble, ¿no? Esa mujer es algo que aún, bueno, pues le asombra mucho pensar que pueda no estar, pero va a seguir estando en la mente de nosotros, sus contemporáneos. Lo que más me deja pensando es qué va a pasar en cambio con el hijo, ¿no? ¿Cómo van a sentir los ingleses en particular y todos nosotros a Carlos, que ya tiene, bueno, dicen que 73, creo que tiene 74 años o algo así. Hay algunas diferencias ahí con la edad, entre 74 entre 73 y 76. Pero vamos a volver a Andrea, capaz que nos puede decir algo de eso. Me quedé pensando en los momentos bravos que les tocó pasar. Hay uno que recordaremos mucho, ¿no? La muerte de Lady Di. Entre otras cosas, ella fue en ese momento fue cuestionada por en un principio mostrarse como fría, ¿no? Y bueno, y después logró revertir esa frialdad inicial que había molestado mucho a los británicos y al mundo en general, ¿no? Con un gesto que hizo, con las expresiones después que hizo de ella. También no fue la primera crisis, claramente, y los primeros cuestionamientos a la monarquía como tal, pero también adoptó, bueno, por ejemplo, hizo el Palacio de Buckingham más habitable, ¿no? Más cercano, más próximo a la gente, entre otras cosas, ¿no, Andrea? Sí, bueno, eso yo creo que siguiendo esta línea, en eso sí que creo que la idea de Carlos es, por ejemplo, él ha dicho que en principio no piensa vivir en Buckingham, que hay un proyecto que parte de los jardines de Buckingham se integrarían en lo que es el St. James Park. Y bueno, en esa línea yo creo que él sí que va a intentar seguir ese acercamiento, ¿no? Es cierto lo que comentabas, que la figura de Lady Di fue un poco divisoria, ¿no? Porque también, bueno, más allá de los líos de su matrimonio, era un tipo de relacionamiento con el público y más espectáculo, si se quiere y tal, que era un poco contrario a todo lo que era, ¿no? La sobriedad de la Casa Real, ¿no? Entonces ella era una figura casi un poco de espectáculo, y eso sí que es cierto que dividió mucho a la gente, ¿no? Y eso fue un momento en que la reina no tuvo tanto, porque realmente tenía una popularidad enorme, ¿no? Pero luego... Andrea, ¿no la miraba como una intrusa? Sí, bueno, yo creo, a ver, intruso ahí es cualquiera, ¿no? Porque no sé qué... Pero bueno, venía de una familia noble y creo que en definitiva era una chica también muy joven, mucho más joven que su marido. Y bueno, y también un poco yo creo que se dejó llevar también ella por esa popularidad, ¿no? Y era encantadora y salía por el mundo y bueno, y quizás tenía en ese sentido más popular una chica joven, muy bonita, bueno, quién sabe si también no había un poco de celillos femeninos ahí, ¿eh? Juan. Sí, yo quiero hacer un último comentario también muy de carácter general. Es decir, yo encuentro una paradoja. ¿Por qué el país que creó el liberalismo
continúa siendo una monarquía. Es decir, ¿por qué los ingleses se obtienen en mantener el jefe de Estado y separado del jefe de gobierno? Cuando desde mi punto de vista, el más grande constitucionalista de la historia, que fue Thomas Jefferson, no lo hizo. Es decir, la Constitución norteamericana no distingue entre esas dos cosas. Es decir, si el más grande constitucionalista lo hizo, y el liberalismo inglés fue creado en Inglaterra, ¿por qué los ingleses siguen manteniendo una monarquía? Me parece absurdo. Capaz que alguno tiene una explicación. Andrea, vos ibas a decir algo. No, yo creo, primero es una institución de 1000 y pico de años, no es fácil derribar una institución de tantos años. Luego creo que también la institución ha sabido adaptarse mucho. Por supuesto que a mí me parece un horror que eso sea hereditario y tal, pero tal como comentaba Alejandro o Pablo, no me acuerdo quién lo comentaba, el hecho de que exista un jefe de Estado por encima de la división política, que no solo lo tienen las monarquías, ¿no? Lo tienen las monarquías que son perfectas democracias, lo tiene Suecia, lo tiene Holanda, que tienen unos niveles de calidad democrática que no tienen muchos países que no tienen casas reales, ¿no? El hecho de esas figuras que están por encima de las divisiones, dan buenos resultados. Es un horror que sea así, cargos hereditarios y tal, y no debe ser un cargo fácil de crear. Hay países como Italia o como Israel que también tienen esta figura por encima de lo que se decide políticamente, y su función es unir y no marcar las diferencias como sucede en la clase política. Hay un buen punto ahí, sobre todo en una unión de países que en este momento no sé si no se mantendrá, pero en este momento la idea es mantenerlo, ¿no? Porque esto es Gales, Escocia, Irlanda, Inglaterra, un poco lo que pasa en España también, ¿no? Cuanto más crezca la tensión independentista, más gente verá la necesidad de la figura del rey como una figura, son dinámicas que se dan, ¿no? Nos cuesta un poco a nosotros con nuestro espíritu republicano, porque estamos muy alejados de eso, pero son dinámicas de miles de años, 1000 y pico de años de historia, ¿no? A ver, Pablo. Sí, no, yo un tema, a ver, ¿de dónde salió, no, esta señora? De alguna forma no salió, bueno, sabemos, de sus padres, pero ¿de dónde salió este sentido del deber que hace pensar mucha gente decía, ¿por qué no abdica, no, en su hijo? Ahí está la duda de porque si conocía mucho al hijo y de repente veía que mejor no abdicar, claro. O porque también, como alguien dijo al principio, quería dar un mensaje de servir hasta el final, ¿no? Y hasta, incluso, como bien decía Andrea, esta muerte, este fallecer, ¿no, en Escocia, que en todo caso de los países que el plebiscito, digamos, se podría hablar, ¿no?, de una separación, ¿no?, del resto del reino. Pero hay como un hecho que es muy impresionante, ¿no?, que yo creo que esta señora, esta chica antes fue muy marcada. Le tocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le tocó cuando sugieren que en los peores momentos del año 40 que los niños, ¿no?, los herederos viajen a Canadá, y la madre habla con el padre y dice, ¿no?, la madre dice que los hijos no se van sin la madre, y que la madre se queda al lado del rey, y el rey se queda en Londres, y Londres era bombardeado, no era que estaban. Entonces yo creo que estas cosas también a veces, ¿no?, como los hijos de inmigrantes que dicen, bueno, mi padre fue inmigrante y ahora mi hijo no trabaja tanto. Bueno, también tuvo una infancia de ver el servicio en sus padres, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy bueno ver esta continuidad y la dificultad para sus hijos, que obviamente se criaron en un entorno de dureza muy diferente, ¿no? Porque si bien pasaron muchas cosas más alejadas, ¿no?, del día a día de ellos, ¿no? Me parece que esto tiene que haber influido mucho en ella. Da un discurso, ¿no?, siendo niña, para esos niños que estaban viviendo la guerra, que es muy, muy reconocido, y bueno, y hay muchos análisis que pautan eso que dice Pablo respecto a cómo le forjó el carácter, ¿no? Vivir la guerra, y después, bueno, tener que asumir con 27 años, 25 cuando fue reina, pero después cuando se la coronó definitivamente fue a los 27, con esa Inglaterra posguerra, ¿verdad? Sí, yo creo que, si me permitís un minuto, Romina, esa memoria de la guerra todavía está un poquito, incluso en las generaciones, casi te diría, de mis hijos, que son chicos adolescentes, jóvenes,
porque todos tienen algún abuelo o bisabuelo, y la historia todavía está viva, que peleó en la guerra, y con la crisis del coronavirus yo lo vi muy claro eso. Aquí había un espíritu de unidad nacional para el tema de la guerra. Es decir, y por eso también se usó un poco hasta el lenguaje de guerra, ¿no? Boris Johnson salió de el enemigo hay que enfrentar y tal, porque está todavía, queda poco, pero queda eso y es una idea que une a la nación, si se quiere, ¿no? La idea de que, bueno, este país no hace tanto, esta ciudad fue bombardeada y todo, y todavía está un poco en el ambiente. Cuando se hablaron me sorprendió mucho escuchar gente joven cuando se hablara de si iba a haber cortes de energía por el tema de la guerra con Ucrania y tal, y la gente decía, pero ¿cómo no vamos a poder consumir menos, o cómo no nos vamos a poder reorganizar si lo que hay que defender es la libertad en Europa? O sea, lo hicimos para el coronavirus, lo podemos hacer, pero gente muy joven diciendo eso, me impactó bastante. Juan, mira, hay oyentes que son, para responder tu pregunta, más concretos. Dice otro Juan, tocayo tuyo: la presencia de la monarquía en Inglaterra hoy es una fuente de ingresos muy fuerte por el turismo. Y todo el merchandising. Sí, todo eso se dice, pero yo estoy convencido de que el cálculo está mal hecho. Y además, no tienen idea de cómo sería la situación si no tuvieran al rey. Así que creo que es difícil afirmar eso. Alejandro, ¿ibas a agregar algo? Bueno, pero Andrea decía que esto es una historia larga que viene desde siglos y siglos y siglos, y es verdad. Yo me estaba acordando ahora de la Revolución de Mayo, acá en el Río de la Plata, y los intentos de establecer una monarquía, pero por republicanos, no ponga esa cara, Juan. Era la mejor intención del mundo. Por republicanos argentinos. Bueno, Alberti y compañía, pero ¿qué era lo que querían? Estuvieron buscando un rey en Europa, un integrante de una casa real, para poder traerlo y, bueno, ponerlo como rey, por lo menos en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y quizás Alto Perú, pero de todas maneras, eso no se puede inventar. Es obvio que no se puede inventar, o existe con una muy larga tradición o no existe. Uno lo ve en los países, bueno, naturalmente en España, que lo mantuvo ahí a caballo durante un par de décadas el generalísimo Francisco Franco, pero la monarquía en España viene de siglos y siglos y siglos. Lo mismo ocurre con Gran Bretaña y ocurre también con los países escandinavos, con Dinamarca, con Suecia, con Noruega. Pero inventar un rey ahora, bueno, pues es algo que no hay manera de hacerlo. Y la figura del jefe de Estado, la figura del jefe de Estado, como se plantea en países como Italia, por ejemplo, que tú mencionabas, Andrea, no tiene casi ninguna significación. Sí, es más simbólico. Sí, pero es un símbolo, porque en teoría uno dice, bueno, hay que distinguir jefatura de Estado de jefatura de gobierno, bla, bla, el parlamentarismo, el apoyo parlamentario. Bueno, podríamos hablar mucho sobre eso, pero no es realmente algo que se pueda comparar al rol que tiene el presidente de Italia, al rol que puede tener, bueno, el que ha tenido la reina Isabel o que puede tener el rey Felipe en España, más en este momento de división en el cual justamente mucha gente está reclamando por el rey para evitar las divisiones en España y para lograr que los regionalismos no se impongan como repúblicas independientes. Pero bueno, lo que quiero decir nada más, Romina, es que no se inventan. Esto es algo que viene de la historia. Juan está indignado acá. Quiero contestar. Dale. No nos olvidemos que en la entrada del Parlamento británico existe un monumento a un hombre de pie, que es Oliver Cromwell. Y no nos olvidemos que Oliver Cromwell fue el primer inglés que le cortó la cabeza a un rey e intentó hacer un régimen parlamentario, y fue el padre del liberalismo y todas esas cosas. Lo que pasa es que después vino la restauración, y ese fue el gran defecto del Imperio Británico. Bueno, pero espera, pero no es una restauración de un rey como podía ser un rey en el siglo XV, o en el siglo XVI, o en el siglo XIV.
No, porque ya sabían lo que le pasaba. El papel de la reina Isabel no tenía absolutamente nada que ver con eso. No. Yo creo que... Andrea y Pablo, un pequeño cierre para terminar. Dale, Andrea. No, bueno, que pensemos que cómo se está constituyendo la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene ahora ese macro gobierno, donde los gobiernos cada vez van cediendo más. ¿Por qué? Porque es donde se pueden plantear estrategias a largo plazo, donde se puede, en la política esta de cada 4 años divido, agarra uno el poder, lo toma el otro, se lo deja, no es tan fácil hacer eso. Por algo la Unión Europea está yendo hacia historias más de gobiernos supranacionales, de alguna manera, ¿no? Por encima de todo esto, estas divisiones. Sí, yo creo que en esto de la monarquía, de los reyes, hay un componente que un jefe de Estado es muy difícil, ¿no? Pero que hay un gran peso de sentimiento, de emoción, de identificarse con algo que aunque a uno, yo que soy, republicano, lo que fuera, le repele el tema del nacimiento, el hecho que sea un nacimiento está por arriba de todo. Es decir, nadie lo eligió. Entonces nos identificamos con algo como signado por el destino, por así decirlo. Por Dios. Originalmente, obviamente, digamos, por Dios, pero incluso cuando ya el derecho divino deja de estar, ¿no?, digamos, en la monarquía, pero es así, nos identificamos, nadie lo eligió, ni vos, ni yo, ni nadie, y el sentimiento pesa tanto. Por eso, la cercanía de los reyes es peligrosísima al pueblo, por eso es tanto más difícil, porque antes el rey... Estas emociones estaban muy vinculadas a algo que no se veía, no se conocía. El rey hace provecho, el rey se siente mal del estómago, no, cuando el rey se acerca tanto, se toman riesgos, pero el siglo XX, obviamente, el siglo XXI lo exige, y por eso también la enorme dificultad de esta señora de haber logrado, en ese acercamiento que tenía que hacer, lograr mantener esa relación basada en el sentimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces me parece que esto es muy importante y es un desafío enorme, digamos, para un rey que no tiene el carisma, y aunque lo tuviera, es muy difícil, digamos, para el que vino después de Elizabeth I, fue difícil, obviamente para el que viene después de Elizabeth II o después de Victoria va a ser muy difícil, ¿no? Pero no comparemos la monarquía británica con la monarquía de los países árabes, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Se nos va el tiempo. Algunos comentarios. Raúl dice, la reflexión clave es la importancia de un contrapeso en las sociedades. Después, este oyente Patricia decía, hablando con una amiga inglesa, me decía que la reina les daba una sensación tranquilizadora de estabilidad y permanencia. Y apuntaba, en una semana hemos tenido 2 primeros ministros y 2 monarcas diferentes. Sí, porque recordemos eso, ¿no? Tuvimos el retiro de Boris Johnson y la asunción de Liz Truss. ¿Qué más? Ay, Andrea se muere de allá por decir algo. A ver, dale. Es la sensación de tranquilidad que reina, ¿no? 2 primeros ministros. ¿Lo qué? No, la sensación de tranquilidad, o sea, hay una sensación de tranquilidad, de que todo está súper protocolizado, que no pasa nada, que pasa un primer ministro, otro. Sí. Está todo muy, muy tranquilo, muy protocolizado. Eso. Bueno, pero se vienen cambios, ¿saben? Se vienen cambios, desde los billetes al himno. Esas son algunas de las cosas que van a cambiar. Los billetes, las monedas, pasando por los sellos y los pasaportes. Muchos aspectos de la vida diaria del Reino Unido que cambiarán con la llegada de Carlos III al trono, porque claro, el rostro del nuevo rey empezará a aparecer en las monedas y billetes del Reino Unido y de otros países del mundo, sustituyendo al perfil de la reina Isabel II. Bueno, cerramos este tema por hoy, nos quedó mucho seguramente, pero bueno, por lo menos un primer abordaje, así que vamos a agradecerle a Andrea Burstein desde Londres, Andrea economista y quien ha estado con nosotros en otras oportunidades. Andrea, un gusto tenerte y gracias por acompañarnos con este tema y en una jornada tan especial. Que tengan buen fin de semana. Adiós, gracias, Andrea, para ti. Gracias. Y también saludo a Pablo Rigent, que también, Pablo, tenés que ir a dar clases, así que el deber obliga, vaya tranquilo, quedás exonerado del segundo tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos de vuelta, Pablo.